Entre 1930 y 1990, el Perú atravesó un periodo de múltiples cambios críticos, tanto en la política, economía como en la sociedad, los cuales definieron lo que es la estructura del país contemporáneo, ya que durante estas décadas se sucedieron gobiernos autoritarios y democráticos, debido a que había muchas reformas estructurales y movimientos sociales que buscaban responder a la desigualdad notoria que había en el territorio nacional. En este contexto, la reforma agraria en 1969, impulsada por Juan Velasco Alvarado, se convirtió en uno de los procesos más trascendentales y controvertidos de la historia republicana, cuyo objetivo principal fue eliminar el sistema latifundista y redistribuir la tierra a favor de los campesinos, porque ellos pues eran los que trabajaban más. La medida representó un intento de transformación estructural del campo peruano con un fuerte componente de justicia social y modernización. Si bien generó desequilibrio económico y dificultades de gestión en las nuevas cooperativas agrarias, también significó un cambio profundo en las relaciones del poder rural, favoreciendo la participación política y la integración social de amplios sectores antes marginados. Viendo estos puntos, surge la controversia. ¿Fue realmente beneficiosa la reforma agraria en el Perú? A partir del análisis de los aspectos políticos, económicos y sociales que caracterizaron al periodo, se sostiene que la reforma agraria fue un proceso necesario y en gran medida beneficioso, ya que transformó bases sociales del país y promovió una mayor equidad pese a las limitaciones económicas y administrativas que acompañaron su implementación. Desde el punto de vista político, la reforma agraria del año 1969 marcó un punto de quiebre en nuestra historia, ya que debilitó el poder de las élites terratenientes que habían controlado el Estado desde la República. El gobierno de Velasco Alvarado impulsa esta nueva visión nacionalista y popular para su gobierno, buscando ampliar la participación del sector rural y consolidar un Estado mucho más inclusivo. Esta medida rompió el gobierno, el dominio que tenían los grandes hacendados en la política y en las comunidades campesinas, además que promovió la creación de nuevas formas de organización como las sociedades agrarias y las cooperativas. Estas estructuras permitieron que miles de campesinos empezaran a participar de la toma de decisiones locales y en la gestión de producción, lo que fortalecía la democracia social y la representatividad en el campo. Pero a pesar de estas críticas que recibía el carácter autoritario del régimen militar, la reforma pudo otorgar voz, presencia y voto a campesinos que habían sido excluidos históricamente, redistribuyendo así el poder político. En el aspecto económico, buscó transformar un sistema desigual y poco eficiente que se tenía. Antes del año 1969, los campesinos carecían de los medios para producir de manera autónoma, ya que la redistribución de las tierras era solamente para unos pocos propietarios. Esto generaba que la redistribución de las tierras pretendía que los trabajadores de campo pudieran ser beneficiarios directos de la labor que hacían. Sin embargo, esta implementación de las cooperativas agrarias tenía varias limitaciones, tanto financieras como administrativas, porque aunque el proceso de amplió la expansión de servicios agrícolas de regiones históricamente marginadas, también permitió la diversificación de la producción. Además, al eliminar esta relación de servidumbre y el pago en especies, se pudo fortalecer el acceso a un salario, al crédito y al mercado, mejorando así gradualmente sus condiciones de vida rural. De esta manera, la reforma agraria tuvo un fin social y representó un intento de modernización económica del país y su inclusión al integrar el campesinado dentro de un proyecto de desarrollo nacional. Aspectos positivos fue en el aspecto social, en donde la reforma agraria contribuyó a integración del territorio nacional y la modernización del Estado peruano. Durante gran parte del siglo XX, el país se encontraba dividido entre un mundo urbano más desarrollado y un campo abandonado. Con escasa presencia estatal, la política agraria del gobierno de Velasco buscó cerrar esa brecha mediante la creación de cooperativas, la construcción de caminos rurales y la implementación de programas de crédito, educación y asistencia técnica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se informaron 628 cooperativas agrarias de producción, 58 sociedades agrarias de interés social y más de 1.000 grupos campesinos, además del reconocimiento de 345 comunidades nativas en la Amazonía. Todo esto fortaleció la organización productiva y permitió que el Estado tuviera una presencia más efectiva en regiones antes olvidadas.
Asimismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que la reforma agraria también ayudó a consolidar la intervención del Estado en la economía, promoviendo la soberanía nacional sobre los recursos productivos, aunque los resultados económicos no siempre fueron los esperados. Los cambios sociales y territorios fueron profundos, se integraron comunidades aisladas, se redujeron tensiones sociales en el campo y se construyó una identidad nacional más inclusiva en el país. Por ello, puede afirmarse que la reforma agraria fue un proceso necesario y en gran parte beneficioso, ya que no solo transformó las estructuras agrarias del país, sino que también impulsó la equidad, fortaleció la integración nacional y dio mayor protagonismo a las poblaciones rurales. En conclusión, la reforma agraria de 1969 representó uno de los intentos más ambiciosos por construir un país más justo, equitativo e inclusivo. Aunque su aplicación no estuvo suelta de errores administrativos, de resistencias políticas y de consecuencias económicas imprevistas, no puede negarse su profundo impacto en la estructura social y cultural del Perú. Esta reforma no solo redistribuyó la tierra, sino que también redistribuyó el poder, otorgando voz y dignidad a miles de campesinos que durante siglos habían sido invisibles para el Estado peruano. Además, el proceso impulsado por el gobierno de Velasco Alvarado permitió que el país comenzara a reconocerse como una nación diversa, con un territorio que debía ser integrado y valorado en su conjunto. Gracias a la reforma, el campesinado empezó a participar activamente en la vida política, se promovieron nuevas formas de organización y se fortaleció el sentido de pertenencia nacional. En ese sentido, la reforma agraria fue mucho más que una política de gobierno, fue un punto de reflexión en la historia peruana, una apuesta por transformar las raíces mismas de la sociedad y por sembrar las bases del futuro más igualitario.